Hoy en Coffee Letras, cuentos de Alexander Pushkin, el fabricante de ataúdes. ¿Acaso no vemos ataúdes cada día? ¿Canas de un universo en decrepitud? Tershavin. Los últimos enseres del fabricante de ataúdes, Adrián Pokhorov, se cargaron sobre el coche fúnebre, y la pareja de Rosines se arrastró por cuarta vez de la Basmanaya a la Nikinskaya, calle a la que el fabricante se trasladaba con todos los suyos. Tras cerrar la tienda, clavó a la puerta un letrero en el que se anunciaba que la casa se vendía o arrendaba, y se dirigió a pie al nuevo domicilio. Cerca ya de la casita amarilla, que desde hacía tanto había tentado su imaginación y que por fin había comprado por una respetable suma, el viejo artesano sintió con sorpresa que no había alegría en su corazón. Al atravesar el desconocido umbral y ver el alboroto que reinaba en su nueva morada, suspiró recordando su vieja casucha, donde a lo largo de 18 años todo se había regido por el más estricto orden. Comenzó a regañar a sus dos hijas y a la sirvienta por su parsimonia, y él mismo se puso a ayudarlas. Pronto todo estuvo en su lugar: el rincón de las imágenes con los íconos, el armario con la vajilla, la mesa, el sofá y la cama ocuparon los rincones que él les había destinado en la habitación trasera. En la cocina y el salón se pusieron los artículos del dueño de la casa, ataúdes de todos los colores y tamaños, así como armarios con sombreros, mantones y antorchas funerarias. Sobre el portón se elevó un anuncio que representaba a un corpulento Eros con una antorcha invertida en una mano, con la inscripción: aquí se venden y se tapizan ataúdes sencillos y pintados, se alquilan y se reparan los viejos. Las muchachas se retiraron a su salita. Adrián recorrió su vivienda, se sentó junto a una ventana y mandó que prepararan el samovar. El lector versado sabe bien que tanto Shakespeare como Walter Scott han mostrado a sus sepultureros como personas alegres y dadas a la broma, para así, con el contraste, sorprender nuestra imaginación. Pero en nuestro caso, por respeto a la verdad, no podemos seguir su ejemplo y nos vemos obligados a reconocer que el carácter de nuestro fabricante de ataúdes casaba por entero con su lúgubre oficio. Adrián Prohorov, por lo general, tenía un aire sombrío y pensativo. Solo rompía su silencio para regañar a sus hijas cuando las encontraba de brazos cruzados mirando a los transeúntes por la ventana, o bien para pedir una suma exagerada por sus obras a los que tenían la desgracia o la suerte, a veces, de necesitarlas. De modo que Adrián, sentado junto a la ventana y tomándose la séptima taza de té, se hallaba sumido como de costumbre en sus tristes reflexiones. Pensaba en el aguacero que una semana atrás había sorprendido justo a las puertas de la ciudad al entierro de un brigadier retirado. Por culpa de la lluvia muchos mantos se habían encogido y torcido muchos sombreros. Los gastos se preveían inevitables, pues las viejas reservas de prendas funerarias se le estaban quedando en un estado lamentable. Confiaba en resarcirse de las pérdidas con la vieja comerciante Triúgina, que estaba al borde de la muerte desde hacía cerca de un año. Pero Triúgina se estaba muriendo en Rasguliay, y Prohorov temía que sus herederos, a pesar de su promesa, se ahorraran el esfuerzo de mandar a buscarlo tan lejos y se las arreglaran con la funeraria más cercana.
Estas reflexiones se vieron casualmente interrumpidas por 3 golpes francmasones en la puerta. ¿Quién hay?, preguntó Adrián. La puerta se abrió y un hombre en quien a primera vista se podía reconocer a un alemán artesano entró en la habitación y con aspecto alegre se acercó al fabricante de ataúdes. «Excúseme, amable vecino», dijo aquel con un acento que hasta hoy no podemos oír sin echarnos a reír. «Perdone que le moleste. Quería saludarlo cuanto antes. Soy zapatero. Me llamo Gottlieb Schulz y vivo al otro lado de la calle, en la casa que está frente a sus ventanas. Mañana celebro mis bodas de plata y le ruego que usted y sus hijas vengan a comer a mi casa como buenos amigos». La invitación fue aceptada con benevolencia. El dueño de la casa rogó al zapatero que se sentara y tomara con él una taza de té, y gracias al natural abierto de Gottlieb Schulz, al poco se pusieron a charlar amistosamente. «¿Cómo le va el negocio a su merced?», preguntó Adrián. «Jejeje», contestó Schulz, «ni mal ni bien. No puedo quejarme, aunque, claro está, mi mercancía no es como la suya. Un vivo puede pasarse sin botas, pero un muerto no puede vivir sin su ataúd». «Tan cierto como hay Dios», observó Adrián, «y, sin embargo, si un vivo no tiene con qué comprarse unas botas, mal que le pese, seguirá andando descalzo. En cambio, un difunto pordiosero, aunque sea de balde, se llevará su ataúd». Así prosiguió cierto rato la charla entre ambos. Al fin el zapatero se levantó y antes de despedirse el fabricante de ataúdes le renovó su invitación. Al día siguiente, justo a las 12, el fabricante de ataúdes y sus hijas salieron de su casa recién comprada y se dirigieron a la de su vecino. No voy a describir ni el caftán ruso de Adrián Pójorov, ni los atavíos europeos de Akulina y Daría, apartándome en este caso de la costumbre adoptada por los novelistas actuales. No me parece, sin embargo, superfluo señalar que ambas muchachas llevaban sombreritos amarillos y zapatos rojos, algo que sucedía solo en ocasiones solemnes. La estrecha vivienda del zapatero estaba repleta de invitados, en su mayoría alemanes artesanos con sus esposas y sus oficiales. Entre los funcionarios rusos se encontraba un guardia de garita, el finet Yurko, que, a pesar de su humilde grado, había sabido ganarse la especial benevolencia del dueño. Había servido en este cargo de cuerpo y alma durante 25 años, como el cartero de Pogorelski. El incendio del año 12 que destruyó la primera capital de Rusia devoró también la garita amarilla del guardia. Pero tan pronto como fue expulsado el enemigo, en el lugar de la garita apareció una nueva, de color grisáceo, con blancas columnillas de estilo dórico, y Yurko volvió a ir y venir junto a ella con su seguro y su coraza de arpillera. Lo conocían casi todos los alemanes que vivían cerca de la puerta Nikitinskie, y algunos de ellos incluso habían pasado en la garita de Yurko alguna noche del domingo al lunes. Adrián enseguida trabó relación con él, pues era persona a la que tarde o temprano podría necesitar. Y en cuanto los convidados se dirigieron a la mesa, se sentaron juntos. El señor y la señora Schulz y su hija Lottchen, una muchacha de 17 años, reunidos con los comensales, atendían juntos a los invitados y ayudaban a servir a la cocinera. La cerveza corría sin parar. Yurko comía por 4.
Adrián no se quedaba atrás. Sus hijas hacían remilgos. La conversación en alemán se hacía por momentos más ruidosa. De pronto, el dueño reclamó la atención de los presentes y, tras descorchar una botella lacrada, pronunció en voz alta en ruso: «A la salud de mi buena Luis». Brotó la espuma del vino achampañado. El anfitrión besó tiernamente la cara fresca de su cuarentona compañera, y los convidados bebieron ruidosamente a la salud de la buena Luis. «A la salud de mis amables invitados», proclamó el anfitrión descorchando la segunda botella. Y los convidados se lo agradecieron, vaciando de nuevo sus copas. Y uno tras otro siguieron los brindis. Bebieron a la salud de cada uno de los invitados por separado. Bebieron a la salud de Moscú y de una docena entera de ciudades alemanas. Bebieron a la salud de todos los talleres en general y de cada uno en particular. Bebieron a la salud de los maestros y de los oficiales. Adrián bebía con tesón y se animó hasta tal punto que llegó a proponer un brindis ocurrente. De pronto, uno de los invitados, un gordo panadero, levantó la copa y exclamó: «A la salud de aquellos para quienes trabajamos. Un serer cundleute». La propuesta, como todas, fue recibida con alegría y de manera unánime. Los convidados comenzaron a hacerse reverencias los unos a los otros. El sastre al zapatero, el zapatero al sastre, el panadero a ambos, todos al panadero, etc. Estás escuchando Coffee Letras con Eva Grijalva. Yurko, en medio de tales reverencias recíprocas, gritó dirigiéndose a su vecino: «¿Y tú, hombre, brinda a la salud de tus muertos?» Todos se echaron a reír, pero el fabricante de ataúdes se sintió ofendido y frunció el ceño. Nadie lo había notado. Los convidados siguieron bebiendo, y ya tocaban a vísperas cuando empezaron a levantarse de la mesa. Los convidados se marcharon tarde y la mayoría achispados. El gordo panadero y el encuadernador, cuya cara parecía envuelta en encarnado codobán, llevaron del brazo a Yurko a su garita, observando en esta ocasión el proverbio ruso: «Hoy por ti, mañana por mí». El fabricante de ataúdes llegó a casa borracho y de mal humor. ¿Por qué? Vamos a ver, reflexionaba en voz alta. ¿En qué es menos honesto mi oficio que el de los demás? Ni que fuera yo hermano del verdugo. ¿Y de qué se ríen estos herejes? ¿O tengo yo algo de payaso de feria? Tenía ganas de invitarlos para remojar mi nueva casa, de darles un banquete por todo lo alto. Pero ahora, ni pensarlo. En cambio voy a llamar a aquellos para los que trabajo, a mis buenos muertos. ¿Qué dices, hombre?, preguntó la sirvienta, que en aquel momento lo estaba descalzando. ¿Qué tonterías dices? Santíguate, convidar a los muertos. ¿A quién se le ocurre? Como hay Dios que lo hago, prosiguió Adrián, y mañana mismo. Mis buenos muertos, les ruego que mañana por la noche vengan a mi casa a celebrarlo, que he de agasajarles con lo mejor que tenga. Tras estas palabras, el fabricante de ataúdes se dirigió a la cama y no tardó en ponerse a roncar. En la calle aún estaba oscuro cuando vinieron a despertarlo. La mercadera Triúgina había fallecido aquella misma noche y un mensajero de su administrador había llegado a caballo para darle la noticia. El fabricante de ataúdes le dio por ello una moneda de 10 kopecks para vodka, se vistió deprisa, tomó un coche y se dirigió a Razguliai. Junto a la puerta de la casa de la difunta ya estaba la policía y,
como los cuervos cuando huelen la carne muerta, deambulaban otros mercaderes. La difunta yacía sobre la mesa, amarilla como la cera, pero aún no deformada por la descomposición. A su alrededor se agolpaban parientes, vecinos y criados. Todas las ventanas estaban abiertas, las velas ardían, los sacerdotes rezaban. Adrián se acercó al sobrino de Triúgina, un joven mercader con una levita a la moda, y le informó que el féretro, las velas, el sudario y demás accesorios fúnebres llegarían al instante y en perfecto estado. El heredero le dio distraído las gracias. Le dijo que no iba a regatearle el precio y que se encomendaba en todo a su honesto proceder. El fabricante, como de costumbre, juró que no le cobraría más que lo justo y, tras intercambiar una mirada significativa con el administrador, fue a disponerlo todo. Se pasó el día entero yendo de Razgoliay a la puerta Nikitinskie y de vuelta. Hacia la tarde lo tuvo listo todo y, dejando libre a su cochero, se marchó andando para su casa. Era una noche de luna. El fabricante de ataúdes llegó felizmente hasta la puerta de Nikitinskie. Junto a la iglesia de la Ascensión le dio el alto nuestro conocido Yurko que, al reconocerlo, le deseó las buenas noches. Era tarde. El fabricante de ataúdes ya se acercaba a su casa, cuando de pronto le pareció que alguien llegaba a su puerta, la abría y desaparecía tras ella. ¿Qué significará esto?, pensó Adrián. ¿Quién más me necesitará? ¿No será un ladrón que se ha metido en casa? ¿O es algún amante que viene a ver a las bobas de mis hijas? Lo que faltaba. Y el constructor de ataúdes se disponía ya a llamar en su ayuda a su amigo Yurko, cuando alguien que se acercaba a la valla y se disponía a entrar en la casa, al ver al dueño que corría hacia él, se detuvo y se quitó de la cabeza un sombrero de 3 picos. A Adrián le pareció reconocer aquella cara, pero con las prisas no tuvo tiempo de observarlo como es debido. ¿Viene usted a mi casa?, dijo jadeante a Adrián. Pase, tenga la bondad. Nada de cumplidos, hombre, contestó el otro con voz sorda. Pasa adelante y enseña a los invitados el camino. Adrián tampoco tuvo tiempo para andarse con cumplidos. La portezuela de la verja estaba abierta y se dirigió hacia la escalera y el otro le siguió. Le pareció que por las habitaciones andaba gente. ¿Qué diablos pasa?, pensó. Se dio prisa en entrar, y entonces se le doblaron las rodillas. La sala estaba llena de difuntos. La luna a través de la ventana iluminaba sus rostros amarillentos y azulados, las bocas hundidas, los ojos turbios y entreabiertos y las afiladas narices. Horrorizado, Adrián reconoció en ellos a las personas enterradas gracias a sus servicios, y en el huésped que había llegado con él, al brigadier enterrado durante aquel aguacero. Todos, damas y caballeros, rodearon al fabricante de ataúdes entre reverencias y saludos, salvo uno de ellos, un pordiosero al que había dado sepultura de balde hacía poco. El difunto, cohibido y avergonzado de sus harapos, no se acercaba y se mantenía humildemente en un rincón. Todos los demás iban vestidos decorosamente, las difuntas con sus cofias y lazos, los funcionarios fallecidos con levita, aunque con la barba sin afeitar, y los mercaderes con caftanes de día de fiesta. «Ya lo ves, Prójoro», dijo el brigadier en nombre de toda la respetable compañía. «Todos nos hemos levantado en respuesta a tu invitación. Solo se han quedado en casa los que no podían hacerlo.
los que se han desmoronado ya del todo y aquellos a los que no les queda ni la piel, solo los huesos. Pero incluso entre ellos, uno no lo ha podido resistir, tantas ganas tenía de venir a verte. En ese momento, un pequeño esqueleto se abrió paso entre la muchedumbre y se acercó a Adrián. Su cráneo sonreía dulcemente al fabricante de ataúdes. Jirones de paño verde claro y rojo y de lienzo apolillado colgaban sobre él aquí y allá, como sobre una vara, y los huesos de los pies repicaban en unas grandes botas como las manos en los morteros. «No me has reconocido, Prójoro», dijo el esqueleto. «¿Recuerdas al sargento retirado de la guardia Piotr Petrovich Kurilkin? El mismo al que en el año 1799 vendiste tu primer ataúd, y además de pino, en lugar del de roble». Dichas estas palabras, el muerto le abrió sus brazos de hueso. Pero Adrián, reuniendo todas sus fuerzas, lanzó un grito y le dio un empujón. Piotr Petrovich se tambaleó, cayó y todo él se derrumbó. Entre los difuntos se levantó un rumor de indignación. Todos salieron en defensa del honor de su compañero y se lanzaron sobre Adrián entre insultos y amenazas. El pobre dueño, ensordecido por los gritos y casi aplastado, perdió la presencia de ánimo y, cayendo sobre los huesos del sargento retirado, se desmayó. El sol hacía horas que iluminaba la cama en la que estaba acostado el fabricante de ataúdes. Este por fin abrió los ojos y vio frente a él a la criada que atizaba el fuego del samovar. Adrián recordó lleno de horror los sucesos del día anterior. Triúgina, el brigadier y el sargento Kurilkin aparecieron confusos en su mente. Adrián esperaba en silencio que la criada le dirigiera la palabra y le refiriese las consecuencias del episodio nocturno. «Se te han pegado las sábanas, Adrián Prohorovich», dijo Arquisina acercándole la bata. «Te ha venido a ver tu vecino el sastre, y el de la garita ha pasado para avisarte que es el santo del comisario. Pero tú has tenido a bien seguir durmiendo, y no hemos querido despertarte». «¿Y de la difunta Triúgina no ha venido nadie?» «¿Difunta? ¿Es que se ha muerto?» «Serás estúpida. ¿O no fuiste tú quien ayer me ayudó a preparar su entierro?» «¿Qué dices, hombre? ¿Te has vuelto loco? ¿O es que aún no se te ha pasado la resaca? ¿Ayer qué entierro hubo? Si te pasaste todo el día de jarana en casa del alemán, volviste borracho, caíste redondo en la cama y has dormido hasta la hora que es, que ya han tocado a misa». «¡No me digas!», exclamó con alegría el fabricante de ataúdes. «¿Cómo lo oyes?», contestó la sirvienta. «Pues si es así, trae enseguida el té y ve a llamar a mis hijas». Coffee Letras, literatura con voz de mujer.